Este es el momento del mensaje. Alabado sea Dios. Damos muchas gracias a nuestro Padre Celestial, el cual nos brinda la oportunidad de adorar su santo nombre en esta preciosa mañana. Aunque lluviosa, ¿verdad? Pero, como decía el hermano Rigo, eso no es una razón para dejar de adorar a nuestro Padre Celestial. Así que damos muchas gracias a nuestro Dios, el cual nos brinda esta bella oportunidad de adorar su santo nombre y en esta ocasión de hablarnos Él de su santa palabra. Así que nosotros solamente somos vasos en sus manos, el cual queremos que Él nos use conforme a su santa y divina voluntad. Vamos a pedirle al hermano Oscar Fermín, por favor, un micrófono, que eleve a Dios una oración para que sea Dios quien nos esté dirigiendo en esta preciosa mañana. Oremos, Padre nuestro, muchas gracias. Te agradecemos, oh Dios, el habernos dado esta oportunidad de adorar tu nombre en esta mañana, hacerlo con alegría y con regocijo. Gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Señor, presentamos a nuestro hermano Ramón García. Tú le conoces, Señor. Él necesita de ti en esta mañana, Amén. que tú les use para gloria y honra de tu nombre, para edificación de la iglesia y para salvación de los perdidos. Guíale, bendícele y pon las palabras necesarias en su boca para que de ahí lo que salga sea para gloria y honra tuya y para que tu iglesia sea edificada. Muchas gracias. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria sea a Dios. Amados, vamos a tener un tema y el tema es el Evangelio bajo el título El Evangelio que salva. El Evangelio que salva. Texto base que vamos a estar leyendo, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 y versículo 2, el cual dice de la manera siguiente. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo, si no creíste en vano. Gloria sea a nuestro Dios. El evangelio que salva. Buscando, amados, y mirando acerca del evangelio, como es muy conocido porque se ha hablado bastante, el evangelio es una buena noticia, una buena nueva. Entonces quiere decir que podemos recibir muchas buenas noticias, ¿verdad? Así como malas noticias. Podemos así recibirla. Sin embargo, amados míos, vamos a hablar del Evangelio Salvador, el Evangelio que salva, el Evangelio que nos permite a nosotros y nos da la oportunidad de lograr la salvación mediante el Evangelio. Es importante porque este Evangelio, cuando el hombre estaba sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, apartado de la ciudadanía de Israel, como habla Efesios 2, viene y nos traen esta bella y hermosa noticia acerca de este evangelio de salvación. Vamos a mirar conforme al diccionario de la Real Academia Española cómo define la palabra evangelio. La define como historia de la vida, doctrina y milagros de Jesús o de Jesucristo, contenida en los cuatro relatos que llevan el nombre de los cuatro evangelistas y que componen el primer libro canónico del Nuevo
Testamento, de los 4 libros primeros que componen esta parte. La palabra evangelio proviene del griego euangelion, que literalmente significa buenas noticias. Buenas noticias. En la Biblia, amados míos, de igual manera, evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Se refiere al mensaje central de Cristo que narra la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, considerado el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Entonces, esta buena noticia, este evangelio de parte de Dios, para nosotros, amados hermanos, es grato, es agradable, es hermoso, porque nos trae y nos da la oportunidad y nos da la esperanza. Acuérdense, como decíamos en Efesios, estábamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Sin esperanza. Una persona que vive sin esperanza es una persona que vive triste, amargada, desesperado, nada le motiva, nada le importa. Pero aquellos, así estábamos nosotros, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Venido Cristo y anunciado este evangelio de salvación, entonces ya sí tenemos esperanza. Vamos a ver, amados, Cristo predica acerca de este evangelio y podemos mirarlo en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 23. Yo quiero, amados, que le entreguemos, vamos a usar algunas personas, incluyendo el hermano Ruiz, pero me gusta usar variado, ¿verdad? Para así que me ayuden con la lectura, que es más fácil. Y ahora, hermano Ruiz, por favor, vas a leer Mateo capítulo 4, verso 23, y Lucas capítulo 4, verso 43. Vamos a ver acerca de este evangelio. Mateo 4, verso 23, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Jesucristo, ¿qué hacía? Enseñaba, predicaba acerca de este evangelio. Vamos a ver nuevamente también Lucas capítulo 4, verso 43, que nos enseña la palabra del Señor. Lucas 4, verso 43. Por favor, hermanos. ¿Lo tenemos? Dice así: pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Gloria sea a Dios. Es necesario que no solamente en este entorno sea anunciado este evangelio, sino también más allá. Entonces es importante este evangelio. Hablar del evangelio o de buenas noticias, para nosotros es fácil decirlo. Para nosotros es fácil decirlo porque nos conviene. Nos ha brindado la oportunidad, como decía, de obtener la oportunidad de salvarnos. Es fácil. Pero quiero que veamos, amados hermanos, el gran padecimiento y el dolor, el sufrimiento que sufrió nuestro Señor. Porque decir el evangelio significa muerte, sepultura y resurrección es fácil. Pero quiero que en nosotros pongamos mucha atención. Porque a veces decimos, Cristo murió por ti. Y es tan fácil decirlo. Y aquellos que reciben estas palabras también lo oyen. Y quizá muchos dicen, y yo le dije que muriera por mí. Pero cuando nosotros, amados, meditamos quiénes éramos,
¿dónde estábamos? Vuelvo a retomar el texto que parafraseamos en Efesios 2. Estar sin Cristo. ¿Qué significa esto? Ir al infierno. Estar sin Dios. Estamos en el mismo infierno, aunque no literalmente, pero estamos destinados y sin esperanza. Si nosotros meditáramos lo que nos esperaba o lo que nos espera si no andamos conforme a este evangelio, entonces le diéramos más valor al evangelio de salvación. Y quiero que en esta mañana nosotros meditemos acerca, hermano, del dolor, del sufrimiento. Este tema es bastante largo y si ampliáramos, tuviéramos que durar mucho tiempo. Vamos a tratar de ser lo más breve posible y tocar alguna pincelada de estos 3 puntos: muerte, sepultura y la resurrección, que es la garantía de nuestra salvación. Entonces, mis amados, vamos a tocar alguna pincelada y mirar el sufrimiento del Señor, el dolor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ir a Mateo capítulo 26, versículos 6 y 7 y el 12. Mateo, Mano Ruiz, por favor, capítulo 26, versos 6 y 7 y el 12. Vamos a ver allí estas palabras acerca cuando ungen a Jesús, nuestro Señor. Dice así: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Amén. Vamos al 12, hermano. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Amén. Gloria, gracias a Dios, hermano. Gloria a Dios. Analizando un poquito el contexto, saben que los discípulos dijeron, pero ¿por qué este perfume derramado, como quien dice, desperdiciado, echado en este cuerpo? Podría haberse vendido y dárselo a los pobres. Jesús le dice, mira, en el verso 12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Aunque era algo de gran precio, de gran valor, en el momento y en el recibimiento que se hace y por lo cual se hace, aunque esta mujer quizás no lo hacía directamente con este propósito, Cristo sí sabía, porque Dios lo sabe todo y Cristo es Dios. Y quizás estos discípulos, especialmente Judas, pensaban, esto tiene gran valor, ¿por qué se derrama? ¿Por qué se desperdicia? Tanto pobre que hay. Y ustedes saben que Judas era el que llevaba la bolsa donde estaba el dinero y era ladrón. Quizás él dijo, bueno, de esto yo podía sustraer quizá una gran parte para mí. Y Cristo le dice, no, 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 esto no es un desperdicio. Esto no es un desperdicio. Quiero hacer una anécdota. Un hombre conocedor de madera, carpintero o ebanista, trabajador de la madera y un buen conocedor, les decía a sus familiares, quiero que cuando muera hagan una caja de una madera preciosa llamada sabina. La sabina, hermanos, cuando trabajaba en ebanistería, en una ocasión compramos una madera de sabina y mientras la sabina era pulida, hay un olor en el medio ambiente, un olor agradable, grato. Y este hombre decía, yo quiero que cuando me muera hagan una caja de sabina para que me entierren en ella. Este hombre cae en cama y casi ya en su muerte, cuando estaba en los últimos días de su vida, los familiares cumplen este llamado que este hombre había hecho.
mientras él estaba moribundo, pero no había perdido el conocimiento. Yo no sé si ustedes saben que antes las personas mayores hacían su caja y la guardaban aún en su habitación o debajo de la cama. Entonces, cuando este hombre ve que hacen su ataúd con gran olor, no había perdido el conocimiento. Cuando él lo ve, su tristeza era grande. Su dolor fue grande. ¿Por qué? Porque él sabía que se acercaba la hora de su muerte. Y aquel pedido que había hecho, él no quería verlo. Así Jesús, amados. Aunque este perfume de gran valor fue derramado, él sabía el propósito. A veces hay personas que sienten orgullo de un buen perfume, porque están vivos y huele bien y es agradable. Pero cuando usted le derraman un perfume, por caro, no sé cuál es el perfume más caro, por caro que sea, y este perfume es derramado porque ya usted va a morir y porque ya pronto va a haber un hedor en su cuerpo, el cual nadie quiere estar cerca de usted, por agradable que sea. Y usted sabe que es por eso, no lo va a querer recibir. Y aun cuando lo reciba, no va a sentir alegría, más bien tristeza. Así Jesús es ungido con este gran perfume, pero él sabía que le esperaba la muerte, que ya le esperaba la muerte. Quiero que veamos Mateo 6, verso 12. Mateo capítulo 6, verso 12. Por favor, si lo tenemos en pantalla, podemos leerlo, hermano Ruiz, por favor. Dice así: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Ok, varón. Mateo 6:12. Entonces, esta cita fue equivocada. Pero queremos mirar que Cristo, amado, conocía que ya su muerte estaba llegando. Entonces, es importante que nosotros entendamos el dolor que pudo sentir Cristo al ver que estaba siendo ungido porque su muerte estaba cerca. Queremos también, amados, mirar algunas, como decía, algunas pinceladas. Cristo, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, empieza, después de ser ungido, empieza a ver cosas desagradables. Y queremos ver allí a Judas, Mateo 26, verso 14 al 16. Mateo capítulo 26, verso 14 al 16. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios en este pasaje. Dice así: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Amén. Queremos ver que uno de los que andaba con Jesús, uno de los que estaba el día al día, hora a hora con Jesús, cuando ve el momento apropiado, decíamos que al principio que Judas era ladrón. No era solo ladrón, porque hay ladrones leales a amigos. ¿Ustedes sabían eso? Hay ladrones que no permiten que nadie le robe a un amigo suyo. ¿Ustedes sabían eso? Hay personas así, leales a un amigo. Y que si alguien le roba, dice, no te preocupes, eso en la tarde está aquí. Y así sucede. De hecho, amado, a mí me robaron varias veces en el negocio. Y yo ponía la denuncia ante la policía, pero yo iba a personas allegadas a mí que eran del mundo bajo. Y yo llegué a recuperar lo mío con aquel tipo de personas. Entonces, vemos allí a un amigo de Jesús, a uno de los que andaba con Jesús, que en el momento apropiado para él va y le dice: ¿qué ustedes me van a dar? Yo se lo voy a entregar. Y yo quiero que vayamos
y que miremos que Cristo sabía realmente que Él le iba a entregar. En Juan capítulo 13, versículo 21, Juan capítulo 13, versículo 21, vamos a ver qué dice, y también 26 al 27. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Juan capítulo 13, verso 21 y 26 al 27 y el 30. Leamos a ver qué dice la palabra de Dios aquí en este pasaje de Juan. Dice así, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Amén. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, ¿qué les? Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Gloria a Dios. Y cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Gloria a Dios. Aquí vemos, amados, que esta traición no es algo oculto para el Señor, para que va a ser traicionado. Cristo sabía. Y no le dice a Judas, en otro pasaje paralelo, él dice que está escrito como ha de suceder de él. Pero hay de aquel que mejor le fuera que se atase una piedra de molino. Entonces, amado, él le dice a Judas, lo que vas a hacer, primero le dice, uno de vosotros me vas a entregar. Y este pasaje, empiezan ellos a preguntarse uno al otro. Y dice Juan, que escribe aquí, que él estaba, aunque no dice que él, sino el discípulo que amaba a Jesús, estaba recostado de su pecho. Y Pedro le hace seña, dile, pregúntale quién es. Y ahí que entonces el texto donde le dice, al que yo le diere el pan mojado, ese es. Entonces estamos viendo, amado, y yo quiero que vayamos meditando y pensando, mis amados hermanos, lo que pasó el Señor. Mi amigo, la traición no viene de un enemigo, porque usted de un enemigo no espera cosas buenas. Las traiciones vienen de los amigos, de aquellos íntimos que están contigo. Y eso es lo que más duele cuando alguien te traiciona. Y Cristo, conociendo que este hombre le iba a traicionar, saben que Cristo podía matarlo inmediatamente, solamente con decirlo. Y Cristo permaneció tras paso, mirando cómo iba este hombre buscando la forma de entregarlo. Es triste, amado, es doloroso ver cómo este hombre le entrega. Lo que vas a hacer, vete y hazlo. Queremos también mirar cómo Cristo le dice a Pedro, otro amigo íntimo de él, que le iba a negar. Juan capítulo 13, versos 36 y 38, quiero que leamos. Juan 13, versos 36 y 38. ¿Qué dice la palabra de Dios? Le dijo Simón, Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Gloria a Dios. Él predice que Pedro le iba a negar. En Mateo 26, versos 74 y 75, vamos a ver qué pasa. Mateo capítulo 26, versos 74 y 75.
y 5 dice la palabra de Dios. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Gloria sea. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Amén. Amados, ¿qué estamos mirando en estos pasajes que estamos viendo, que estamos leyendo? Estamos mirando cómo sus amigos que anduvieron con él, que comieron con él, aquellos amigos que vieron las multiplicaciones de los panes y los peces, aquellos amigos que miraron cómo Jesús calmaba el mar, aquellos amigos que miraron cómo Cristo resucitaba personas, aquellos amigos que anduvieron y miraron la grandeza del Señor, hoy, en el momento de tristeza y de dolor, se apartan de Él. Lo niegan. Y yo quiero que sigamos mirando. Y ahora vamos a ver Mateo capítulo 26, verso 36 al 50. Mateo capítulo 26, verso 36 al 50. Hermano Miguel Ruiz, por favor, vamos a ver este pasaje bíblico. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Amén, varón, gracias, déjelo ahí. Hermanos, ¿qué estamos mirando aquí? Estamos mirando cómo de una manera sistemáticamente estamos mirando el dolor grande del Señor. Y el verso 38, quiero que miremos cómo Cristo dice: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Quédense aquí conmigo. Ayúdenme, estén despiertos. Pudiéramos decir que en un dolor grande mío, yo le diga a algún amigo, porque aquí todos somos hermanos, pero hay hermanos y amigos a la vez. Y que yo le diga a un hermano amigo: tengo una tribulación grande. Yo quiero que esta noche tú pases conmigo orando, velando, clamando a mi Dios, porque estoy desesperado. Estoy angustiado.
Hay un dolor muy grande en mi alma. Voy a morir. Vemos que cuando tenemos un familiar al borde de la muerte, como decimos, y estamos esperando el desenlace, muchos familiares y amigos están con nosotros y amanecen con nosotros. Y allí Cristo le hace un reclamo. Él le dijo, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Quédense conmigo, ayúdenme, no me dejen solo en este momento de dolor y de tristeza. Y yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué razón? Porque si Cristo no moría, la oportunidad de salvación para nosotros es difícil. Como dice el varón, imposible. Y este era el plan de Dios. Si quieres, aunque Cristo era Dios o es Dios, pero como hombre sentía dolor, sentía hambre, sentía frío, sentía tristeza. Si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino como tú. Y aquí, mi hermano, el dolor. Y cuando decimos y hablamos de la buena nueva y decimos, mira, Cristo murió por ti. Y si alguien te preguntara a ti, pero ¿cómo que murió por mí? ¿Qué yo hice para que él muriera? ¿Pudiera yo decirle por qué murió? ¿Pudiera yo decirle el dolor que él pasó, el cual yo merezco? No digo merecía, merezco. Pero por la voluntad y la misericordia y el amor de Dios, hoy nos dio la oportunidad de ir a la gloria. Porque no hemos hecho nada para salvarnos. Cristo lo hizo todo. Pero tú tienes que entregarte a Él. Tú tienes que accionar en pos de buscar esta salvación. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no ha podido velar conmigo una hora. Así que no ha podido velar conmigo una hora, conociendo ya lo que me espera, conociendo que te dije que mi alma está muy triste hasta la muerte. Y no ha podido sacar este tiempo de una hora para estar conmigo, orando, clamando al Padre, ayudándome, dándome fuerza. Hermanos, fíjense, aquellos que hemos pasado por la muerte de seres queridos, íntimos, nos damos cuenta cuán valor tiene el abrazo de un amigo en este momento. Cuando perdimos a nuestro padre, hay personas que se llegaron a mí, me abrazaron, que nunca he olvidado ese abrazo. Al igual cuando perdimos a nuestras hermanas, que perdimos 3. También cuando vimos amigos acercarse a nosotros, estar con nosotros, simplemente con la presencia de un amigo, de verle en este momento, sentimos un apoyo. Entonces Cristo le dice a Pedro, así que tú sabes que voy a morir, y no de una muerte cualquiera, sino de una muerte dolorosa, de un padecimiento que es un padecimiento sistemático, pero rápido. Y no ha podido tú velar, no ha podido estar conmigo en este momento. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora.
y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Amados, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y hablar de este tipo de pecadores, estamos hablando de verdugos. Estamos hablando de personas que no tienen piedad alguna. Personas que están diseñados conforme a sus reglas para maltrato, y el maltrato más grande, el maltrato peor que ha existido en la humanidad. Y Cristo sabía el dolor que le esperaba. Este es el Evangelio, o parte del Evangelio. Cristo, amado, padeció al ver cómo sus discípulos no le apoyaron en este momento. Y sigue diciendo el verso 46. Está bien, varón, gracias, yo lo voy a leer. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Quién dijimos que le iba a entregar? Judas. Se acerca. Y en otro pasaje, o sea, Judas venía delante de los verdugos. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les besó, le había dado señal diciendo: al que yo besare, este es, préndale. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, oigan bien, amados, oigan bien. En el libro de San Juan, este mismo pasaje paralelo, Cristo le dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces, aquí vemos que Jesús le dijo: amigo, aun cuando ve que viene a entregarle, le dice: amigo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercó y echaron mano a Jesús y le prendieron, le agarraron, le ataron. Entonces vemos cómo Cristo viene de esta manera, sistemáticamente recibiendo dolor, recibiendo sufrimiento, recibiendo maltrato, recibiendo traición de sus amigos. Y vimos como Pedro le negó, amado, pero Pedro por lo menos le seguía de lejos. Pero todos los demás huyeron. No fue que el traicionero fue solo Pedro, o el que le negó fue solo Pedro. No, Pedro por lo menos le siguió de lejos. Pero esto no debe de nosotros haber este conocimiento para seguirlo de lejos. Sigámoslo de cerca. Pero vemos que por lo menos Pedro le siguió, pero recibió este gran sufrimiento. Entonces vemos en Mateo 26, versos 63 a 68. Vamos a ver allí, hermano Ruiz, por favor, nos vas a seguir ayudando. Mateo 26, versos 63 al 68. Vamos a ver aquí cómo también, estamos leyendo algunos pasajes específicos porque esto es bastante largo. Cómo le maltrataron a Jesús, cómo buscaban el momento para maltratarlo, para hablar mal de él, para escupirlo y para hacerle cuantas cosas eran mal para él. Dice así Mateo capítulo 26, versículo 63 en adelante. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo: ¡no blasfemado!
¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, Él es el reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Amén. Gracias, varón. Vemos que buscaban la forma de crucificarle y le hacen decir la verdad de que él es el Hijo de Dios, y entonces ahí le hacen un juicio falso. ¿Por qué falso? Porque él dijo la verdad. Entonces, amados hermanos, vemos cómo esta gente esperaban la mínima oportunidad para el maltrato del Señor. En los versos 66, ¿qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. ¿Y usted sabe lo que pasó? Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazo, y otros les abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpea? ¿Quién es aquel que te da? Es una burla tremendo, amado hermano. Escupir una persona en la cara es algo horrible, es algo humillante, es algo desastroso. Esperaban la oportunidad. No sé si ustedes han visto cuando agarran un ladrón en los barrios, lo primero que empiezan a darle y a golpearle son los mismos ladrones del entorno y le dan sin piedad. Vemos el dolor del Señor, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, cómo le golpeaban, cómo le maltrataban. Y yo quiero que cada uno de nosotros medite en esto, amado. Medite en esto. ¿Por qué razón? Porque cuando meditamos en esto, podemos darle el valor que tiene nuestro Señor, el valor que tiene nuestra salvación. Es importante entonces entender esta parte, que cada uno de nosotros medite, comprenda el sufrimiento de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. También, amados hermanos, vamos a leer ahora el 27, Mateo 27, verso 25 al 31. Si lo tiene en la pantalla, lo puede leer, hermano Ruiz. Dice así. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás. Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Gloria a Dios. Siga hasta el 31, varón. Sí, no me lo han enviado todavía. Sí. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, ¡Salve, rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Gloria sea a Dios. Amados, vemos la burla que había de nuestro Salvador. Y usted sabe qué podemos mirar también ahí. La humildad del Señor. ¿Y por qué la humildad? A veces a nosotros
nos hacen algo y nosotros tenemos algún poder y ese poder lo metemos en contra de esta persona que nos hace algo, de tal manera que humillamos a esa persona, de tal manera que avergonzamos a esa persona. Pero Cristo, siendo el Dios poderoso, y vemos cuando Pedro saca la espada y hiere a uno de los que venía contra Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Mira, yo puedo llamar y que me manden 12 legiones de ángeles. ¿O tú crees que no puedo? Pero Cristo lo hizo. La humildad. Él conocía el propósito de venir aquí. El propósito era padecer, pero ¿tú sabes por qué? Porque ese padecimiento eras tú que lo merecía, era yo que lo merecía. Y alguien tenía que pagar, así como el cordero era sacrificado por el pecado de aquel pueblo antiguo, del pueblo de Israel, y cubría el pecado de los demás. Ahora Cristo por su muerte quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:30. Quita el pecado del mundo. Y por eso Cristo fue humilde y esperó, padeció, cual ninguno de nosotros ha padecido ni padecerá hasta el Señor, hasta lo que padeció el Señor. Entonces queremos ver, amados hermanos, wow, queremos ver, amados hermanos, pronto y rápido. No sabía que el tiempo iba tan rápido. Queremos ver rápidamente la crucifixión de Cristo. Hermano Ruiz, vamos a leer Mateo 27, 32 al 35. Vayan entendiendo, vayan comprendiendo, porque no vamos a poder hablar algo acerca de esto. Dice así, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, Cristo fue crucificado. Queremos ver también la sepultura de Cristo en Mateo 27, verso 57. Vamos a leer, a ver la sepultura de Cristo Jesús. Mateo 27, versos 57 al 60. Por favor, hermano. Sí, dice así. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Vemos la sepultura también de Cristo. Pero vamos, amados, a ver la resurrección gloriosa de nuestro Señor, para complementar lo que es el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Vamos a ver Mateo 28, verso 1 hasta el 5. Mateo, capítulo 28, versículo 1 al 5. Hermano Ruiz, por favor. Sea así. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El 6.
Amén. Dice así, gracias, varón. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Cristo resucitó y es la garantía de nuestra salvación. Se complementa lo que es el evangelio: muerte, sepultura y resurrección. Si hubiese muerto, si hubiese sido sepultado y hubiese quedado muerto, no es complementada esta bella noticia que hoy para ti es buena, pero que Cristo padeció bastante. Entonces es importante entender que Dios quiere que tú aceptes el evangelio de salvación. Es importante, hermano, que retengamos, como dice segunda carta a los Corintios. Vamos a volver allá. Primera carta a los Corintios, donde leíamos 15, versículo 2, que dice así: por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Si tú retienes las palabras del evangelio, si permaneces en ella fiel, tú también un día vas a tener la salvación eterna en los cielos. En conclusión, brevemente, quiero decirte, mi amado amigo, que hemos visto que el evangelio es muerte, sepultura y resurrección, que para nosotros es fácil decirlo y expresarlo, pero cuando vemos en detalle lo que Cristo padeció para que hoy nosotros tengamos esa bella y hermosa noticia, no fue fácil. ¿Qué sufrió? Dolor, traición, aún el mismo Padre, que no tuvimos la oportunidad de leerlo, cuando Cristo clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo Dios lo deja. Pero ¿sabe por qué? Porque Cristo cargaba tu pecado, mis pecados, en ese momento en la cruz. Por eso Dios lo dejó. Fue grande su dolor, pero también fue grande la victoria al resucitar. Y hoy nosotros, por medio del evangelio, podemos permanecer firmes, fiel al Señor. Quiero leer algunos textos ya, hermano, y me disculpan. Efesios 1:3. Vamos a leer Efesios 1:3, por favor, que dice de la manera siguiente. Si lo tenemos, ahí, varón, puede leerlo. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Nos bendijo. Efesios capítulo 1, versículo 2. También vamos, Efesios 1:13, varón. 1:13, fue que dije mal. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y Pablo, amado, allá en Romanos capítulo 2, versículo 16, le llama a él. Pablo se adentró tanto al evangelio que ¿sabe cómo le llama? Vamos a ver cómo le dice aquí. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo se adentró tanto a esta gran noticia que él dijo: mi evangelio. Vamos a ser juzgados por la palabra de este evangelio. Es importante, hermano mío, que permanezcamos firmes, que creamos a la promesa de Dios y que también meditemos y agradezcamos los dolores, sufrimiento, padecimiento que Cristo pasó por ti, que Cristo pasó por mí. Prediquemos, ay de mí, si no predico este evangelio. Amados, sigamos firmes. Amigo, recibe a Cristo, recibe esta bella palabra y tú obtendrás la salvación de tu alma. Dios les bendiga a todos. Gracias.